Muy bien, llegamos a nuestro último encuentro de Derecho Privado Parte General. Ha sido un año sumamente anómalo, me hubiese encantado tenerlos aquí una vez por semana en mi aula, seguir un poco más de cerca estos avances que ustedes van haciendo, pero bueno, lamentablemente se nos escapa un poco nuestras posibilidades. Pero con suerte es este año nomás y con suerte a mediados del año que viene ya vamos a tener un poco más aceitado el tema de los tratamientos para que no hablo tanto de la vacuna falta, pero yo creo que cuando los tratamientos estén más aceitados vamos a poder darnos un poquito más de libertades. Bien, la última unidad habla sobre la ineficacia de los actos jurídicos. Hasta ahora nosotros siempre venimos viendo que un acto jurídico tenía un determinado efecto. ¿Ese efecto cuál era? El nacimiento, modificación o extinción de una determinada relación o situación jurídica. Y también hemos visto una gran cantidad de situaciones en las que habíamos hablado de que estos actos iban a ser nulos, y lo que en realidad queríamos decir con eso es que es un acto jurídico que tenga algún tipo de vicio, un acto jurídico que tenga algún tipo de defecto en uno de sus requisitos de validez, lo que les iba a pasar es que el efecto que habían provocado no lo iban a provocar. Está directamente relacionado el concepto de ineficacia al concepto de intentio iuris. El concepto de intencionalidad, ustedes recuerdan que el acto jurídico es un acto voluntario, lícito y con intencionalidad jurídica. Esa intencionalidad jurídica es específicamente esto: ¿qué es lo que yo quiero provocar? Entonces vamos a decir que un acto jurídico es ineficaz no solamente cuando no produce ningún efecto, sino que también es ineficaz si produce un efecto distinto que el que nosotros queríamos que produzca. No siempre un acto ineficaz no va a provocar ningún efecto, sino que lo que va a producir es que va a dejar de provocar ese efecto que nuestra intencionalidad jurídica tenía en mente. Por eso es que habla del concepto de eficacia y su relación con la intentio iuris, es que justamente que un acto sea eficaz es que cumpla con el efecto jurídico que quería cumplir. No que haga cualquier cosa, sino que haga aquello que nosotros queríamos. Con ese aspecto de ineficacia, o con ese concepto de ineficacia que es sin duda mucho más amplio del que tal vez podríamos llegar a tener en la cabeza si creemos que ineficaz es el acto que no provoca efectos, vamos a ver que hay una gran cantidad de situaciones en las cuales un acto es ineficaz más allá de la famosa y de la tan mentada y constantemente relatada nulidad, que al fin, después de... hay algo que siempre les explico. Ustedes van a llegar a un punto en sus vidas como profesionales en donde no se van a acordar que existió un ser con su nombre que no sabía que era la nulidad. La nulidad es algo que se va incorporando constantemente en ustedes y que se va a incorporar a lo largo de toda la carrera como la gran sanción del ordenamiento jurídico para los actos jurídicos, actos administrativos, lo que sea, que no cumplan con los requisitos de validez. La nulidad es una sanción. Ahora, tenemos una tendencia, si vemos los videos y ustedes van y buscan en otros videos, que me dolería muchísimo que tengan que recurrir a otros videos, por favor, van a ver que la mayoría de los profesores habla de la teoría de las nulidades. Los profesores más expertos, los profesores que tienen algo de cancha universitaria, hacen esta aclaración: la nulidad no es la única ineficacia. Es tal vez la que más nos importa, es tal vez a la que más vamos a estar enfrente el día de mañana, pero no es la única. ¿Qué tipos de ineficacias encontramos entonces? Las ineficacias que nosotros conocemos las vamos a clasificar en dos. Tenemos por un lado las ineficacias funcionales y por otro lado las ineficacias estructurales.
Con respecto a las ineficacias funcionales, lo que tenemos es que el acto jurídico va a dejar de generar efectos por motivos o circunstancias posteriores o que no tienen nada que ver con su nacimiento. Es decir, el acto nació sin ningún tipo de defecto jurídico, sin ningún tipo de vicio, pero por alguna razón, motivo o circunstancia posterior, se va a afectar su funcionamiento y por lo tanto va a dejar de cumplir con los efectos que habíamos querido que cumpla. Al respecto, el código establece, o el programa, podríamos llegar a decir, el programa, uy, perdón, Kurama. Al respecto, el programa va a hacer una mención a tres grandes tipos de resoluciones o de ineficacias funcionales, que son la rescisión, la resolución y la revocación. No sé por qué le puse la a este, sí, a los otros no le había puesto. En estos tres casos, que son casos que no los van a encontrar en los primeros 400 artículos del código, sino que van a estar muy puntillosamente regulados en la parte de contratos, en la parte de extinción del contrato, ya por el artículo 1100 aproximadamente. Pero tenemos que tener una noción. Esto lo van a ver en profundidad porque solamente de estas tres tonteras tenemos una unidad completa en contratos. Porque es un tema complicado, es un tema difícil, es un tema que tiene muchos vericuetos como en los contratos, porque los contratos, hay una respuesta mágica para todos los contratos que es, depende de lo que diga el contrato. Entonces, tenemos nuestras reglas generales sobre cómo funciona la rescisión, la resolución y la revocación, pero al final del día lo que cuenta es lo que diga cada contrato en particular, así que tampoco nos podemos volver locos. ¿Qué tenemos que saber de esto? Bueno, la rescisión es una situación que puede darse tanto unilateral como bilateral, en la que un contrato deja de tener efectos a futuro por voluntad de las partes. De manera bilateral es evidente, nos juntamos y decimos, che, quiero que el contrato deje de tener efecto, está bien, y si pudimos acordar el contrato, obviamente que vamos a poder acordar el descontrato. La situación de la rescisión unilateral está regulada en el código como una situación excepcional en la que una de las partes puede puede solicitar la rescisión del contrato de manera unilateral, pero tiene sus cosas a tener en cuenta, tiene que estar habilitado legalmente por alguna circunstancia tal como la frustración de la causa, algún tipo de motivo o circunstancia que lo habilite, y en caso de que no lo haga va a tener que pagar los daños y perjuicios. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta. Lo importante de la rescisión es tal vez su efecto. Su efecto es a futuro. Quiere decir que lo que las partes ya hayan cumplido del contrato queda firme y por lo tanto no se tienen que restituir las cosas que ya se hayan dado. En caso de que haya que hacer una restitución porque sea un alquiler, el tiempo que se ha estado ocupando el inmueble o ocupando el mueble que se alquiló queda compensado o queda firme sobre la base de los alquileres ya devengados. Entonces no es que hay que hacer una devolución y un pago de... ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo se devuelve 6 meses de alquiler de estar viviendo en la casa? Bueno, se pagan daños y perjuicios, se pagan, bueno, porque vos estuviste esos 6 meses, yo no lo pude alquilar, porque vos estuviste esos 6 meses, yo tuve una depreciación. Bueno, va a depender mucho de cómo la relación jurídica termina y por qué termina. Pero lo importante es que en una rescisión los efectos son, salvo algún tipo de acuerdo en contrario, a futuro. En la resolución, en cambio, que también puede darse de manera unilateral como de manera bilateral, y nuevamente puede darse de manera unilateral en situaciones regladas por el código, muy excepcionalmente,
o en situaciones regladas por las partes, ¿no? Típico, ponemos una cláusula, si la persona mete perros en el departamento, es incumplimiento contractual y el contrato queda resuelto, dice el código. En la resolución, los efectos son retroactivos. Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque si hubo entrega de bienes, hay que restituir los bienes, más los intereses. Si hubo tenencia de bienes, se puede llegar a cobrar depósito. Hay un montón de consecuencias que tiene que tenga efectos retroactivos. ¿Qué significa efectos retroactivos? Que nos remontamos hasta antes de que hayamos celebrado el contrato. Obviamente que esto está sometido a cierto grado de acuerdo, es decir que si nos pusimos de acuerdo de que no haya efectos retroactivos, no habrá efectos retroactivos. Importante, ustedes dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para devolver los alquileres? Bueno, lo que las partes se hayan entregado mutuamente y en concepto de reciprocidad, tales como el alquiler versus el pago de los alquileres, queda firme, queda firme. Ahora, si una de las partes pagó y no recibió nada a cambio, esos pagos tienen que devolverse. Pero lo que las partes ya hayan cumplido recíprocamente sí queda firme y por lo tanto no vuelven las cosas al estado anterior. Solamente con esas cosas estamos hablando de las reglas generales del código. Como esto es un tema de contratos, siempre vamos a tener que tener en cuenta, obviamente, el contrato en particular. Finalmente, la revocación es siempre unilateral. Y siempre, obviamente, al ser unilateral, tiene que estar autorizada por ley. La revocación es una situación en la cual la ley me habilita a mí a retirar un determinado, los efectos de un determinado acto jurídico porque ocurrió algo que a mí me permitiría hacer eso. El típico ejemplo de revocación es la revocación de la donación. Eso lo solemos utilizar siempre. Yo les dono algo a alguien y esa persona después sale y habla mal de mí, me injuria y dice que yo soy el peor profesor del mundo y que le ando robando a los chicos. Bueno, yo le revoco la donación, tiene que devolverme aquello que yo le doné. Hay otros actos jurídicos que por ser absolutos y completamente internos y personalísimos, el código también habilita a que se revoquen de manera absolutamente libre, como es el testamento. Imagínense, yo escribo un testamento para mis 2 hijos, bueno, yo cuando no tengo hijos, para mis grandes amigos, y escribo un testamento dejando cada uno de mis libros con una determinada persona, y me peleo feo con uno. Imagínense si no lo voy a poder revocar ese testamento. El testamento es lo que a mí se me canta. Entonces el derecho me habilita a revocar actos absolutos y completamente unilaterales o actos bilaterales en la medida en la que haya algún tipo de motivo o de justificación. Es importante también que la revocación siempre genera efectos a futuro. Si leen los libros, es posible que encuentren que esto a futuro se escriba en latín como ex nunc. Mientras que esto se va a escribir de manera retroactiva. Se los tiro por si las dudas, en algún momento el profesor dice, dé algún ejemplo de ineficacia funcional con efectos ex nunc, de manera bilateral. Bueno, la rescisión. Vamos con algunos ejemplos, porque técnicamente solamente les di el ejemplo de revocación, una donación o el testamento. En la rescisión podemos hablar de que cualquier contrato puede ser rescindido. Cualquier contrato puede ser rescindido. Si ustedes me dicen, bueno, alquilamos y yo quiero salirme del alquiler, yo no puedo estar atado sí o sí y en contra de mi absoluta voluntad a un contrato en el que no tengo la voluntad de cumplir. Obviamente va a haber consecuencias. Va a haber muchas consecuencias si de repente quiero romper un contrato, pero los contratos se pueden romper. Eso, yo esto creo haberles dicho. Nada de lo que digan los versitos jurídicos, si ustedes tienen versitos jurídicos que ven que la gente usa en la tele, esos son falsos, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas,
falso, 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 falso. Quien calla otorga, puf, falso. El contrato es un acuerdo que no se puede romper, que esto es algo que saben por los Simpsons, falso. Los contratos sí se pueden romper. Ahora, romperlos tiene sus consecuencias, tiene consecuencias bastante graves si uno los anda rompiendo. Ahora, la rescisión es una situación que se puede dar en cualquier contrato bilateral en donde las partes se acuerdan de manera bilateral la rescisión o declaran de manera unilateral la rescisión y asumen las consecuencias. En la resolución, el código habilita la resolución de los contratos, ya sea si hay una cláusula expresa que habilita la resolución, ustedes pueden poner que es en un contrato en donde hay una cláusula que dice que incorporar mascotas o que el no pago de los alquileres por 3 meses, que el uso de la casa para venta para objetivo impropio. Bueno, pueden poner una cláusula de resolución y legalmente, aunque no las pongan, hay una cláusula de resolución implícita ante incumplimiento contractual. Si nuestro co-contratante incumple, podemos resolver la situación. Es difícil hacer ejemplos absolutos y completamente puntuales porque al tratarse de cosas de los contratos, es importante que ustedes tengan algún tipo de conocimiento de contratos que, como son alumnos de primer año, pueden tenerlo o no, ¿no? Y no está mal que no tengan conocimiento de contrato. En una de esas vienen de una familia en donde alquilan y se han preocupado por leer el alquiler, o vienen de una familia que tiene negocios para alquilar y que se han preocupado por leer algunos contratos, pero la mayoría de las personas a los 18, 19 años no ha leído un contrato en su vida y no está mal. Entonces, estoy tratando de que los ejemplos sean no tan abstractos como para que ustedes no entiendan nada, pero no me puedo poner detallista en decirles, por ejemplo, la cláusula de resolución por incorporación de animales en los contratos de alquileres es lo más expreso que me puedo poner. No es un contrato en particular, porque para hacerles un contrato en particular yo debería decirles, bueno, Juan y María confirmaron un contrato el día 17 de noviembre y tendría que hacer un ejemplo larguísimo. Hacer ejemplos de contratos, hacerlos bien, me lleva media página porque tengo que dar muchos detalles. Bien. En vista de esto, entendemos que las ineficacias funcionales, el acto nació con todos los requisitos y con todas las condiciones para cumplir sus efectos, pero por una razón no los cumplió. En cambio, en las ineficacias estructurales hay un fenómeno de base, hay un fenómeno de nacimiento. La palabra que se suele utilizar es concomitante, congénito. Es decir, un fenómeno que desde el nacimiento ya estructuró mal, ya afecta la estructura misma del acto jurídico y razón por la cual va a privar de sus efectos de una manera mucho más gravosa. Si quieren tener en cuenta eso, podríamos pensar en la nulidad como, diría, la única, pero hay dos ejemplitos que antes de pasar a hablar de la nulidad vamos a hablar, que es la inoponibilidad y la inexistencia. Con respecto a la inoponibilidad, ya lo hemos visto en la clase pasada. Yo les había explicado que la inoponibilidad era un tipo de ineficacia del acto, pero que no actuaba sobre el acto, sino sobre determinados sujetos. Es decir, el acto va a seguir provocando los mismos efectos de siempre, pero ante determinadas personas esos efectos no pueden ser opuestos. Situación excepcional en la cual que se da en casos como la acción de fraude, que se da en casos como los boletos privados frente a terceros que son inoponibles. Entonces yo les dije, el boleto privado firmado por las dos partes es total y completamente exigible por las dos partes, por más que nosotros dos lo hayamos firmado. Pero eso no hay cómo errarle, no hace falta ni certificación de firmas, ni nada, ni fecha cierta. Entre las partes que lo firmaron tiene efectos plenos. Pero yo a ese contrato no puedo ir y decirle a una persona, a un tercero, que me lo respete, si no tiene una fecha cierta, si no tiene algún tipo de intervención que le permita la oponibilidad ante terceros. Entonces la inoponibilidad no es técnicamente una ineficacia ni funcional
ni estructural, sino que es un tipo de ineficacia que regula o que afecta a determinadas personas. Porque si, mientras de no ser por esas personas, el acto jurídico sigue provocando efectos y lo sigue provocando, los efectos sigue siendo eficaz. Con respecto a la inexistencia, sí es un tipo de ineficacia estructural, pero vamos a hacer una pequeña explicación. No pude cumplir con mi promesa del año pasado, lo busqué, pero no lo encontré así con nombre y apellido porque era lo que quería encontrarles. La teoría de la inexistencia es una teoría creada por el derecho francés ante una situación muy clara. Todo el sistema de nulidades que yo les voy a explicar ahora se aplica a todos los actos jurídicos en general, no solamente a los contratos, no solamente al matrimonio, no solamente a los derechos reales, la adquisición de derechos reales, no a los hechos jurídicos, no, la nulidad, nuestra nulidad argentina es lo que se conoce como un sistema de nulidades abierto. Nosotros tenemos reglas generales que se aplican a todos los actos jurídicos habidos y por haber, en donde podemos aplicar esas reglas generales. En Francia, en cambio, el sistema de nulidad que tienen es lo que se conoce como un sistema de nulidades cerrado. ¿Qué significa eso? Que para ser nulo un acto en Francia, cada acto jurídico tiene sus causales de nulidad, que están listadas y esa lista es taxativa. Palabra que hay que empezar a incorporar también. Las listas en el código son taxativas o enunciativas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una lista es enunciativa, quiere decir que no está completa y que solamente es a efecto ejemplificador. Entonces, puse 10 incisos, pero no significa que vos no puedas encontrar otra cosa por fuera de esos 10 incisos. Un ejemplo de esto es cuando vamos al artículo sobre error esencial, dice son errores, se consideran errores esenciales y da una lista. Esa lista es enumerativa. Si ustedes tienen otro error que no figura ahí y lo quieren ir a pelear a juicio, pueden. Las listas taxativas son aquellas en las que por fuera de aquellas listas no existen ejemplos. Las listas de nulidades en el derecho francés son taxativas. En Argentina, los derechos reales, la enumeración de los derechos reales es taxativa. No hay más derechos reales que los que el código enumera o que las leyes especiales enumeran, pero no se pueden crear derechos reales por la propia voluntad de las personas. Esto lo van a entender mucho mejor cuando estén estudiando derechos reales, pero tómenme la palabra de que si les preguntan una lista taxativa, decir derechos reales está perfecto. Ahora, en Francia tuvieron un problema, y esto doy fe porque encontré a Llambillas citando este caso, pero no encontré específicamente a qué artículo del Código Civil francés se refería a Llambillas, y el Código Civil francés actual no es lo mismo que el Código Civil francés que acusó Llambillas, porque ¿qué fue lo que pasó? En Francia se casan dos hombres, y cuando van a querer anular el acto de matrimonio, muy a su pesar, dentro de las causales de nulidad del matrimonio, el hecho de que ambos contrayentes sean del mismo sexo no habilitaba a la nulidad del matrimonio. Entonces decían, puta, no lo podemos anular. Si nosotros tenemos un sistema tan cerrado de que la única manera de anular los actos es que expresamente diga algo como los cónyuges del mismo sexo es motivo de nulidad del contrato, de la nulidad del matrimonio, 2 puntos. El matrimonio entre hermanos, el matrimonio entre ascendiente y descendiente, el segundo matrimonio mientras subsiste el primero, el matrimonio entre personas del mismo género, del mismo sexo, perdón. Si no dice eso, no puede ser nulo. Entonces, como obviamente estamos hablando de una Francia total y completamente retrógrada, que por suerte hoy en día no creo que se den esos debates, quiero creer, no estoy al tanto de cómo está el tema de matrimonio igualitario en Francia, pero ya es algo bastante más generalizado en el mundo. Ante esa situación y ante esa necesidad que tenían los franceses de poder anular ese acto, de poder declarar ineficaz ese acto, se sacaron la teoría de la inexistencia, diciendo que cuando falta algún elemento que es tan absoluta y críticamente esencial en un acto jurídico
para que el mismo pueda ser considerado ese acto jurídico, el acto jurídico es inexistente, no necesita una causal de nulidad y podemos declararlo inexistente. Bien, eso hicieron y con eso resolvieron su problema en ese momento. En Argentina nosotros no necesitamos teoría de la inexistencia, porque la inexistencia genera los mismos efectos que la nulidad. Hay algunos que dicen, no, genera efectos más graves. No sé qué efecto más grave puede generar. Porque nosotros tenemos un sistema de nulidades abierto. Entonces, parecería ser que la ausencia de o sea, supongamos que estamos en presencia de un matrimonio de personas del mismo sexo en una época previa al 2010 en donde no se permitía. Hay nulidad, pero total y completamente sencillamente declarada. Cualquier juez iba y decía, no, esto es nulo porque no cumple con los requisitos del objeto del acto jurídico, se acabó. Pero no duraba una semana el juicio ese, no duraba más. Entonces, Jan Vías, que es un gran autor argentino, un poquito facho para mi gusto, ustedes se habrán dado cuenta que yo tengo una ideología más tirando a la izquierda, entonces Jan Vías obviamente se escandalizaba por el aborto, se escandalizaba por el matrimonio de personas del mismo género, bueno, todas esas cosas con las que se solían escandalizar los viejos y lamentablemente algunos jóvenes. Jan Vías es el único en Argentina que quiso introducir la teoría de la inexistencia en el Código de Vélez. No tuvo una gran aceptación por estos argumentos que yo les digo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber de la inexistencia? Bueno, que es una teoría sobre ineficacias estructurales, según las cuales ante la ausencia o defecto de un elemento absoluto y completamente estructural del acto, el acto en lugar de ser nulo es inexistente. Como en Argentina no tenemos ni regulada la inexistencia, ni generaría un efecto distinto al de la nulidad, en Argentina solamente usamos la nulidad. Y después de todo eso que ustedes habrán notado que todavía estamos en el primer punto del programa, vamos recién a hablar de la nulidad. Y vamos a borrar todo, ¿por qué? Porque de ahora en más solamente vamos a hablar de la nulidad como un tipo especial de ineficacia, que es la ineficacia estructural por algún tipo de defecto o vicio congénito en el acto. Nulidad. La nulidad es una sanción o remedio jurídico que consiste en privar retroactivamente de sus efectos a un acto jurídico. ¿Por qué me molesto en escribirla? Ustedes saben que yo no soy de hacer esto. Porque quiero hacer algunos hincapiés en las palabritas. La idea de sanción es algo que en una vuelta le preguntaron en un final a un alumno mío del siglo XXI, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la nulidad? No la supo, y cuando me dijo, Joaquín, ¿cuál es la naturaleza jurídica? A mí me nació decirle que es una sanción, que era lo que efectivamente querían los profes escuchar. Nunca se olviden de eso. Si ustedes tienen que definir la nulidad, siempre comiencen por pensar en términos de qué es una sanción o un remedio. ¿Quién lo impone a esa sanción o ese remedio? El ordenamiento jurídico. Ustedes tampoco se olviden que el problema que estamos enfrentando acá, la razón por la cual tenemos que realizar esto es porque se ha violentado algún principio jurídico. Se ha violentado algún principio que está establecido por el ordenamiento jurídico, entonces el ordenamiento jurídico va a ser implacable con eso. Vamos a ver igual que hay una situación con específicamente las nulidades relativas, pero en términos generales nunca nos olvidemos que genera, que es un remedio jurídico que viene del ordenamiento jurídico.
Tampoco nos olvidemos que consiste básicamente en privar de sus efectos jurídicos, porque estamos hablando de una ineficacia. Y nunca nos olvidemos tampoco que es retroactiva. La nulidad siempre va a ser retroactiva. Vamos a ver excepciones al principio de retroactividad, muy pocas, pero en principio la nulidad siempre va a ser retroactiva. ¿Qué quiere decir? Que va a tratar, acá ocurrió el hecho, acá hemos declarado la nulidad, vamos a volver las cosas a exactamente el punto antes de que haya ocurrido el hecho. Y vamos a tratar de dejar las cosas tal cual existen. Ustedes saben que no hay nada en este mundo como volver el tiempo atrás, entonces siempre va a ser como un anhelo la nulidad de volver la cosa del estado anterior, pero ustedes saben que nunca se va a poder plenamente, ¿no? Bueno, eso es una reflexión. Bien, ustedes recordarán que en su momento nosotros habíamos hecho una clasificación de actos jurídicos y habíamos dicho que el acto jurídico teníamos que analizarlo por su existencia, por su validez y por sus elementos. Acá los elementos de validez son esenciales, los requisitos de validez son esenciales. Recordemos que para que un acto jurídico sea válido tenemos que tener algunas condiciones respecto de los sujetos, algunas condiciones respecto del objeto, algunas condiciones respecto de la causa y algunas condiciones respecto de la forma. Además, son nulos los actos cuando existe algún tipo de vicio o cuando existe alguna otra remisión de cualquier parte del ordenamiento jurídico en donde una determinada circunstancia genere la nulidad. Nosotros, por ejemplo, con matrimonio tenemos, además de los requisitos de sujeto, objeto, causa, forma y los vicios, tenemos causales específicas de nulidad del matrimonio, que en realidad son los impedimentos matrimoniales. Tenemos una lista y después dice nulidad del matrimonio. ¿Es nulo el matrimonio cuándo? No cumple con los requisitos de validez del acto jurídico. ¿Es realizado con algún vicio de la voluntad o existe algún tipo de impedimento matrimonial? Bastante sencilla la manera, entonces eso nos permite mantener siempre una estructura de nulidades amplia. Entonces, obviamente yo no pretendo, ni nadie pretende que ustedes se sepan todas las causales de nulidad que hay en el código, pero sepan, al menos, estas cuatro, ¿no? La nulidad por afectación a alguno de los requisitos de validez o por los vicios, que eso es bastante importante, la hemos estudiado. Yo les dije, no se compliquen cuando yo les digo que el efecto que provoca un vicio en la voluntad es la nulidad, porque lo íbamos a ver ahora. Bien, acá dice la clasificación y el sistema de Vélez. Bien, Vélez distinguía y hacía una doble clasificación entre nulidades absolutas y relativas y entre actos nulos y anulables. De manera tal que esta doble clasificación se cruzaba. Entonces teníamos actos relativos anulables y actos relativos nulos, actos absolutos nulos y actos absolutos anulables. La clasificación de absolutos y relativos se mantiene, pero hemos eliminado la clasificación de nulos y anulables. ¿En qué consistía? Breve reseña histórica. Los actos nulos eran aquellos que eran aparentemente, ostensiblemente, ostensible es visiblemente, no quiero decir la palabra grosero, son actos cuya nulidad era evidente desde el principio, mientras que los actos anulables son aquellos en donde la causal de nulidad estaba oculta. ¿Qué efectos provocaba que un acto sea nulo y que un acto sea anulable? Exactamente el mismo. Como mucho podemos llegar a decir que en el acto anulable, el momento a partir del cual se podía declarar la nulidad del acto estaba muy ligado a que el vicio que generaba la nulidad se vuelva evidente, porque hasta antes no podíamos saber que el acto era anulable, entonces
no podíamos pretender que ya empiece a correr el curso de la prescripción. ¿Qué es esto del curso de la prescripción y la prescripción de las acciones? Que yo ya se los comenté en otro lado, pero no quiero complicarlo porque después el día de mañana algo que ustedes van a incorporar de la misma manera que la nulidad. La prescripción es el fenómeno mediante el cual el paso del tiempo y la falta de interés por parte de las personas extingue una determinada acción o derecho. Entonces se entiende que si yo no anulo un acto jurídico durante 2 años, 3 años, 5 años, eso ya depende mucho de qué tipo de acción, se entiende que me banqué el error, me banqué el defecto, me banqué el vicio. Pero bueno, si estamos bajo la esfera de la violencia, ustedes recordarán que el curso de la prescripción de la violencia comienza cuando cesa la violencia, porque si no es tan fácil como mantener apretado a alguien durante 5 años, pasan esos 5 años, dejo de apretarlo, me vienen a demandar por la nulidad y yo digo, ya prescribió. Creo que esto ya se los dije, pero son ese tipo de cosas que me gustaría poder repetir todas las veces que sea necesaria para que ustedes entiendan que es vocabulario importante y que lamentablemente lo que yo noté a lo largo de los años es que los profesores no se detienen a explicarle estas pequeñas cosas porque ellos ya se olvidaron lo que significaba no conocerlas. Yo también me olvidé lo que significaba no conocerlas, pero estoy tratando de hacer el esfuerzo de no pensar que ustedes saben todo lo que yo sé, porque yo no puedo exigirles a ustedes que sepan. Yo estoy hace 10 años estudiando esto, entonces no puedo exigirles a ustedes que sepan lo mismo, no me parece justo, no me parece lógico y no me parece útil tampoco. Bien, hemos eliminado ya la teoría de los actos nulos y los actos anulables, pero lo que sí mantenemos la clasificación de absolutos y relativos e incorporamos una clasificación que no es una clasificación del todo, que es pensar que existen tanto nulidades como totales como parciales. ¿Qué quiere decir? Nulidades que afectan a todo el acto o nulidades que pueden afectar solamente a parte del acto y que el acto pueda seguir subsistiendo. Vamos a ver qué es posible. Ahora, este es el quiz. Esta es la que hay que saber. Cómo se clasifican las nulidades en absolutas y en relativas. ¿Por qué les digo que esto lo tienen que saber? Porque ya pesqué a algunos alumnos míos que están actualmente cursando el 2.º año y el 3.er año, que se las olvidan. Entonces acá es donde tenemos que prestar particular atención. Las nulidades absolutas son aquellas que se establecen para proteger al ordenamiento jurídico. ¿Protegerlo de qué? De los particulares. En cambio, las nulidades relativas son aquellas que se plantean para proteger a particulares. Para proteger intereses privados. Obviamente son intereses privados que el derecho ha querido tutelar, que el derecho ha querido proteger, pero no dejan de ser intereses privados. ¿Cómo? Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo me doy cuenta? Bueno, la pregunta es, ¿quién se beneficia de la nulidad? Entonces yo les pongo el ejemplo. Nosotros agarramos acá, ¿no? Soy Joaquín, le vendo unos cuantos gramos de cocaína a mi amigo Jorge, ¿no? Le vendo unos 5 gramos de cocaína a mi amigo Jorge. ¿A quién le interesaría que ese acto sea nulo? ¿A quién le interesaría que ese acto no genere efectos? Obviamente que a mí no, porque yo quiero la plata de mis 5 gramos y obviamente que Jorge no, porque si me compró 5 gramos de cocaína es porque los quiere. Aún así ese acto es nulo, de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque violenta un principio del ordenamiento jurídico que dice que los objetos no pueden ser ilícitos. No podemos ir hasta un poquito más lejos y decir eso no es un acto jurídico, si quieres es un delito. Y al ser un delito, una de las cosas uno de los efectos que puede llegar a provocar es la nulidad de sus efectos. Vamos a uno que no sea delictivo entonces. Vamos a poner, a ver qué hermanos famosos de la historia hay. Bueno, vamos a poner que Esteban
se casa con su hermano Lucas. Se casa. Esteban no va a querer la nulidad, obviamente, se casó voluntariamente. Lucas tampoco va a querer la nulidad. Pero nuevamente el ordenamiento jurídico va a decir, acá hay un problema, no puedo permitir eso. ¿Por qué no dejamos que se casen los hermanos? No es que lo hacemos de fachos ni de malos. Lo hacemos porque no tenemos tradición endogámica y a lo largo de la historia la endogamia ha demostrado tener consecuencias médicas bastante negativas. Así que queremos preservar el pool genético. Así que para preservar la diversidad del pool genético y evitar que surjan hibridismos endogámicos, prohibimos este tipo de situaciones. Ustedes me dirán, bueno, pero Esteban y Lucas son un matrimonio homosexual, no tienen por qué, no van a procrear, razón por la cual no se va a dar. Bueno, pero el ordenamiento jurídico sigue sosteniendo que eso no se puede, así que lo vamos a anular. Verán que acá ni Esteban ni Lucas querían la nulidad. Ahora, vamos a los ejemplos de nulidad que ya hemos visto. Yo, Joaquín, acá está Raúl. Raúl me vende una casa, pero resulta ser que esa casa, Raúl estaba muy desesperado de plata y me vende a mí la casa. Yo me aproveché de Raúl y le pagué monedas, le pagué 10.000 pesos por una casa, ¿no? Pero Raúl estaba tan desesperado de guita porque necesitaba plata para pagar los remedios del COVID que se han ido por las nubes. Bueno, acá ¿qué hay? Yo no lo obligué a Raúl, no lo forcé ni nada, pero hay un vicio del acto jurídico que es la lesión subjetiva. Lo vimos en el video pasado. En este caso, yo no quiero la nulidad. Porque imagínense, tengo la casa por 10.000 pesos, pero Raúl quiere la nulidad. Y la razón por la cual yo voy a dar la nulidad es para proteger los intereses de Raúl. ¿Cuál es la gran diferencia? Que si Raúl no va a querer, ni Raúl ni sus descendientes vienen, o sus acreedores, o cualquier interesado viene y pasa un suficiente tiempo para que digamos, Raúl ya se debería haber dado cuenta que no correspondía a la venta por 10.000. Raúl ya se debería haber dado cuenta que tenía acciones legales para remediar eso. Yo no voy a dejarme a mí, durante toda la historia de la humanidad, pendiente a que me llegue algún día la carta de Raúl diciendo devuélveme la casa. Entonces, las nulidades relativas tienen una vida útil, tienen una posibilidad de prescribir. Entonces, si queremos identificar cuándo una nulidad es relativa y cuándo una nulidad es absoluta, los efectos que van a provocar ambas son exactamente iguales. La diferencia, ¿cuál es? Que en una nulidad absoluta es imprescriptible. Es decir, no importa cuánto pase, no importa cuánto tiempo pase, la nulidad sigue siendo nulidad. Puede ser declarada de oficio. ¿Qué quiere decir? Que si un juez se entera de esta situación, va y declara la nulidad. En cambio, las nulidades relativas prescriben y solamente pueden ser pedidas por el interesado. Es decir, no sé si se acuerdan que yo les había dicho, vamos a seguir relacionando. Cuando vimos restricciones a la capacidad, habíamos dicho que los actos realizados por la persona con la capacidad restringida, violando las exigencias declaradas por sentencia, en donde, por ejemplo, decían que si querías comprar algo de más de 7.000 pesos, tenías que hacerlo junto con tu sistema de apoyo. Va el tipo y compra algo por 10.000 pesos, podemos anularlo al acto. Pero en una de esas no tengamos que anularlo. ¿Quién va a ser el que va a decidir si lo anulan o no? La persona con la capacidad restringida y su sistema de apoyo. El niño y sus padres, que son sus representantes. Ahora de repente va el niño de 6 años y compra una gaseosa en el kiosco y yo no quiero anular ese acto.
A pesar de que es un acto realizado por una persona incapaz, porque es un menor de 11 años y razón por la cual no está habilitado para ser responsable por actos jurídicos, no importa, no lo quiero anular, ya está. Entonces siempre pongo de ejemplo, si yo tuviese una restricción de capacidad para mi hermano es músico y de repente mi hermano se gasta 10 lucas en un instrumento musical y yo veo que el instrumento sale 10.000, que mi hermano le alcanza para comprarse ese instrumento, no lo voy a andar anulando por anularlo. Entonces, solamente pueden ser pedidas. Se entera un juez que mi hermano compra un saxofón por 10.000 pesos, no puede venir a anularlo el juez. Quien tiene que pedir la nulidad es mi hermano conmigo. El niño junto con sus padres. En el caso de Raúl es quien tiene que venir a pedirme la nulidad. Raúl, sus acreedores, sus herederos y un montón de personas que están interesadas en el asunto. Lo otro que tienen las nulidades relativas es que son convalidables. Es decir, podemos hacer cosas que terminen haciendo que el acto jurídico sea firme, quede firme y ya no tenga este defecto, son saneables, podríamos llegar a decirlo. Es decir, podemos hacer un determinado acto que sanea la cuestión. En las nulidades absolutas son insaneables. No importa cuánto tiempo pase, no importa qué hagas, no importa a quién le pidas permiso, si sos un juez que compra bienes que están sometidos a su litigio, no podés quedártelos. ¿No? Negociaciones total y completamente incompatibles con el ejercicio del cargo de juez. Está totalmente prohibido por el código y es nulidad de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque ¿a quién estamos protegiendo? El que vendió la casa capaz que quería venderla, el juez obviamente que quería comprarla. ¿A quién estamos protegiendo? A la sociedad entera de actos tales como que un juez compre cosas que están en su litigio. ¿Por qué se lo prohibimos? Porque el juez puede aprovecharse de su situación. Aprovecharse de su situación de conocimiento superior, de profundidad en el conocimiento de la situación y de necesidad de las partes. Entonces, directamente lo anulamos. No se puede. Los abogados no podemos comprar bienes, no podemos contratar sobre bienes de nuestros clientes. El ministro de culto no puede heredar por testamento a aquel que ha ayudado en los últimos momentos de su vida. ¿Por qué? Y porque sería muy fácil que el ministro de culto termine captando la voluntad. Entonces, bien, esas diferencias que hoy en día para mí son tan sencillas, obviamente que ustedes van a necesitar irlas incorporando. La palabra absoluto y relativo nos tiende a pensar que el absoluto es todo el acto y relativo a algunas partes del acto. No. Absoluto, tanto las nulidades absolutas como las nulidades relativas tienen exactamente los mismos efectos. Privan de la totalidad de sus actos, ya depende si son totales o parciales, pero privan de sus actos a un acto jurídico, de sus efectos a un acto jurídico. Las nulidades relativas son aquellas que protegen intereses de los particulares y por lo tanto son prescriptibles, pueden ser pedidas por los autorizados y son convalidables. Bien. Diferentes supuestos relacionados al objeto. Ahora, si nosotros vamos a analizar más o menos unas tipologías, si nosotros pensamos la nulidad por defectos en el sujeto, la mayoría de las veces va a ser nulidad relativa. Excepcionalmente vamos a tener nulidades absolutas, en estos casos que yo les dije. El juez, no es que el juez no puede comprar, pero va a tener que irse a comprar un lugar que no sea justo el terreno que está en su litigio. Con que esté el litigio de su vecino, con que esté el litigio de otro juez, ya alcanza, pero no puede ir comprando cosas de su litigio. El ministro de culto. Todas estas cosas, obviamente, que al ser situaciones expresadas por la ley para proteger a los sujetos, son sumamente restrictivas. Hay menos ejemplos de nulidades absolutas que de nulidades relativas cuando respecta al sujeto. Porque como por lo general
son nulidades relativas las que respectan al sujeto. ¿Por qué? Y bueno, porque acá tenemos la nulidad de la persona con capacidad restringida, del menor, del vicio de la voluntad, del vicio del acto jurídico. Tengo un montón de ejemplos acá en donde son nulidades relativas. Con respecto al objeto, en cambio, ustedes recuerdan que el objeto tenía que ser lícito, posible, no contrario a la moral y las buenas costumbres y no podía afectar la dignidad de las personas. Siempre va a ser absoluto. Porque imagínense, no hay manera de convalidar que un contrato en el cual yo pongo al sujeto como un medio y no como un fin en sí mismo sea legal. Y si algo está expresamente prohibido, no hay forma de convalidar que la compraventa de sangre sea válida. Hay nulidad absoluta. Con respecto a la causa, ahí también tenemos una situación total y completamente relativa. Porque ¿quién es el interesado de la causa? El sujeto cuya causa se va a ver frustrada. Si el tipo que se le ve frustrada la causa decide no anular el acto, y bueno, va a tener que, puede hacerse cargo. No vamos a andar anulando actos por anular actos. Y finalmente en la forma, ustedes saben que va a depender del tipo de formalidad. La formalidad absoluta hace que el acto sea nulo y dependiente de cuáles sean los efectos, por lo general la nulidad va a ser absoluta, ¿no? Porque no va a poder generar ningún tipo de efectos por más que las partes lo convaliden. En la mayoría de las situaciones, cuando tenemos una formalidad absoluta que no es cumplida, si las partes quieren convalidarlo, lo que tienen que hacer es convertir el acto. Entonces, en el caso de las formas, podríamos llegar a pensarlo en nulidad relativa desde el punto de vista ya no de la convalidación, sino de la conversión. Como siempre, va a depender mucho del caso en puntual y si se trata de un acto de formalidades absolutas o de formalidades relativas. En las formalidades relativas, como bien les dije, hay un efecto jurídico, no es el efecto jurídico que queremos, es ineficaz por defecto en la forma, pero tenemos acciones para convertir el acto en un acto eficaz. Entonces, en términos generales, tenemos el efecto querido, una nulidad absoluta y completamente relativa. En cambio, en la otra, que tenemos una formalidad absoluta sin la cual no hay ningún tipo de efecto, si las partes lo quieren sanear, lo que tienen que hacer es un nuevo acto jurídico, no un saneamiento del acto jurídico. Entonces, bien, diferencia en cuanto a la titularidad de la acción, subsanación del acto, renuncia y prescripción. Bien, es claro que en las nulidades absolutas la acción de nulidad no es restringida por ninguna parte del derecho y puede ser accionada por cualquiera de las partes, puede ser declarada de oficio por el juez, puede ser accionada por el Ministerio Público. Hay un montón de actores en el mundo que pueden solicitar la nulidad de ese acto. En cambio, las nulidades relativas, quienes tienen el pedido de nulidad va a ser siempre la parte débil. Y esto es muy importante porque ustedes imagínense que va un menor de edad, compra algo a un mayor de edad y consigue un acuerdo que podría ser lesivo. Por ejemplo, esta persona lesiona al vendedor de bicicletas. ¿Puede el vendedor de bicicletas pedir la nulidad? Y si una lesión puede ser, pero no puede pedir la nulidad porque él es menor. Puede pedirla tal vez por lesión, tendríamos que ver si se dan los requisitos para lesión. Difícil, porque tendría que decir que esta persona se explotó y como esto es un menor no puedes probar que el menor se explotó, pero explotó la necesidad del vendedor de bicicletas. Pero tenemos siempre una tendencia en las nulidades relativas a proteger al sujeto en virtud del cual está dictada la nulidad, y él va a ser quien puede hacer la acción de nulidad y no la otra parte. Entonces, supongamos, vende una bicicleta por el precio que corresponde, ¿no?, al menor.
pero se arrepiente de vender la bicicleta porque sabe que la podría vender más cara ahora que estamos en medio de un proceso relativamente inflacionario, entonces va y pide la nulidad por falta de capacidad del comprador. No puede, porque quien está acá siendo protegido por la nulidad es este menor. Lo estamos cuidando justamente de este tipo que, al ser adulto y al tener más años de vida y al tener más experiencia en el tema, puede generarle algún tipo de perjuicio al menor. Entonces, ¿quién va a ser el que va a tener el quiero en esta situación? ¿Quién va a ser quien va a tener la acción? El menor. Bien, con respecto a la subsanación del acto, la renuncia a la prescripción, son todas situaciones que solamente se dan en la nulidad relativa. Nuevamente, la subsanación del acto va a depender de la intervención de aquel requisito que estaba faltando, va a subsanar el acto. Entonces, si una persona con capacidad restringida actúa sin su sistema de apoyos y realiza un acto jurídico por fuera de lo dictaminado por la sentencia, puede que sea tan sencillo como que venga el sistema de apoyos y refrende lo que hizo la otra parte, y con eso se sanea la cuestión. Y también se sanea por el paso del tiempo, por la prescripción de la acción. Yo le puedo directamente decir, no voy a hacer nada, pasan 2 años y prescribe y se acabó. Se acabó. Con respecto a la nulidad total y parcial, hay que hacer una pequeña aclaración. La mayoría de las veces la nulidad va a ser total, porque es muy difícil que solamente haya un elemento, pero en los contratos se da mucho la nulidad relativa, la nulidad parcial. Es decir, que tenemos una serie de ítems y de esos ítems en realidad A, B y D están muy bien. El problema es C, que exige algo que está mal, o exige algo que es ilegal, o exige algo que es abusivo. Entonces, a la hora de determinar si va a haber nulidad total o parcial, lo que tenemos que ver en los contratos es, si yo saco a C, ¿qué me queda? Me queda un contrato ejecutable, porque si de repente A es la prestación de una de las partes y C es la prestación de la otra parte, si yo saco esta prestación, el contrato se me desfigura. Entonces ahí tendría que anular todo el contrato. Hay situaciones excepcionales en los testamentos y en los contratos en los cuales existe la posibilidad de anular solamente una parte del acto jurídico y que subsistan otros efectos. De todas formas, es una situación excepcional y que tiene que atenderse al caso en particular. No podemos decir nada como, bueno, siempre la nulidad parcial va a proceder en estos casos. Típicos casos en donde hay nulidad parcial es, por ejemplo, la prórroga de jurisdicción, la prórroga de competencia. Ustedes saben, cuando ustedes firman un contrato con Ribeiro, por lo general Ribeiro dice, las partes acuerdan que ante un desacuerdo entre ellos se someten a los juzgados de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Ribeiro tiene sus abogados en Buenos Aires, no tiene un abogado en Catamarca. Debe tener, porque justamente esa cláusula es súper ilegal por la ley de defensa del consumidor, por los principios generales del derecho del consumidor. Chau. No por eso el contrato va a dejar de tener efecto, porque ustedes imagínense, yo le voy a seguir dando la misma cantidad de plata a Ribeiro, Ribeiro me va a seguir dando el mismo producto. Entonces, ¿por qué tendríamos que ponernos en un plan de decir, no, como acordaron que el juzgado va a ser y eso violenta la ley de defensa del consumidor, lo tenemos que sacar? ¿Cuál va a ser el juzgado? El del domicilio del deudor, así que va a ser acá Catamarca. Ribeiro va a ser el que va a tener que venir a gastar plata en abogado en Catamarca, y no yo, pobre consumidor, teniendo que conseguirme un abogado en Buenos Aires. Bueno, así es el derecho del consumidor. Obviamente que eso lo puedo anular, porque no me modifica toda la estructura del contrato. Bien. Acá habla de efectos de las nulidades, y esto es tal vez bastante importante. Es bastante importante. Cuando nosotros declaramos un acto nulo, lo que generamos es, como ya les dije, retornar las cosas al estado anterior. Entonces, entre las partes que contrataron, entre las partes que realizaron el acto jurídico, deben restituirse todo aquello que hubiesen recibido de la otra, más los intereses. Si hubiese habido consumo de frutos, va a depender si los frutos fueron de buena fe o de mala fe. Si se consumieron frutos de mala fe, hay que devolver el precio de los frutos. Si se consumieron frutos de buena fe, eso no hay que devolverlos, porque se entiende que
la parte no contaba con que el acto se iba a anular. Que acá habla, bueno, efecto entre las partes, obligación de restituir, intereses y frutos, daños y perjuicios. En caso de no poder devolver alguna de las cosas, porque la cosa se perdió o se consumió, hay que devolver los daños y perjuicios, es decir, hay que devolver una indemnización tal que cubra todos los daños y consecuencias lesivas y negativas que sufrió la persona por culpa de haber perdido, de no poder restituir la cosa. Con el tema de los frutos no se vuelvan locos, porque esto lo van a ver en profundidad en obligaciones, lo van a ver en profundidad en derechos reales. ¿Qué es un fruto de buena o de mala fe? Traten de ser intuitivos, pero no lo piden en los prácticos, ¿no? Un fruto de buena fe, consumido de buena fe, un fruto consumido por una parte que no sabía que el acto era nulo. Entonces, obviamente que si yo contraté con un menor, yo sé que el acto es nulo, entonces los frutos que yo consumí no son de buena fe. Si yo contraté con una persona con capacidad restringida, pero que antes de la sentencia tampoco va a ser de buena fe. Ahora, si me demandan, entre que me demandan y efectivamente se declare nulo el acto, no puedo andar consumiendo los frutos haciéndome el sonso. Se deben intereses desde el momento que comience el acto jurídico. Entonces, si yo recibí plata, tengo que restituir la plata más los intereses. Bien, ahora el gran problema, acá dice excepción a la obligación de restituir. Excepcionalmente, muy excepcionalmente, el menor de edad tiene, y la persona con capacidad restringida, tienen la posibilidad de no restituir cuando por alguna razón no tengan el bien en su poder, ya sea porque lo hayan perdido, porque se haya destruido o porque lo hayan vendido, y solamente tienen que devolver, no tienen que pagar daños y perjuicios, y solamente tienen que devolver aquello en lo que se hubiesen enriquecido. Es decir, que si yo vendí la bicicleta, tengo que devolver el precio de la bicicleta. El que yo conseguí, no el precio verdadero de la bicicleta. ¿Por qué es esto? Se entiende que yo tengo que proteger en particular a esto, principalmente para evitar que personas inescrupulosas se aprovechen de alguna situación en la cual un menor pueda verse perjudicado. Entonces, a la situación del menor yo la voy a proteger un poquito más. Acá habla de la actio in rem verso. La actio in rem verso es la acción de repetición. Básicamente es una acción para solicitar que me restituyan una cantidad de dinero. No es una acción en particular, porque acá estamos hablando de nulidades, y entonces las nulidades directamente hay una acción in rem verso sin necesidad de que haya una acción particular. Bien. Está fuerte el viento. Bien. A diferencia de estos efectos entre las partes, tenemos que tener en cuenta que existe la posibilidad de que esta nulidad afecte a terceros. Y ahí es donde empieza a haber un problema. Por principio, la nulidad de este acto implica la nulidad de cualquier acto que se haya celebrado en virtud o a consecuencia del primer acto. Razón por la cual, si esta compraventa es nula, esta compraventa también debería ser nula. Pero ustedes imagínense, ¿no? Yo vendí la casa, acá. Yo soy menor de edad, vendí la casa de este tipo, que evidentemente es malo. Este tipo malo me compró la casa a mí, menor de edad, sabiendo, aprovechándose de esa situación. Pero este aquí, que después se la regala a esta otra persona que no tiene la más pálida idea de lo que está pasando. No tiene la más pálida idea, no sabe que él me la compró a mí ni nada por el estilo. Lo único que hace es me la regala. Se entera mi tutor de este tipo de situaciones. No, por favor, nulidad de la compraventa. Conseguimos la nulidad de la compraventa. Este tipo tiene que devolver la casa. Y dice, no la tengo. ¿Quién la tiene? Esta persona que está contenta porque le regalaron una casa. Tenemos que medir acá dos intereses contrapuestos. El interés de un tercero en conservar lo que le regalaron y el interés de un damnificado
de un damnificado en recuperar algo que perdió. En este caso, imagínense que lo que recibió esta persona a título gratuito, ¿no?, un regalo, no va a estar muy protegido. ¿Por qué? Porque se entiende que tanto daño no le va a hacer perder una cosa que le regalaron. Entonces, el derecho le va a dar mayor validez a los intereses de esta persona. Distinto sería si esta otra persona compra el bien. Porque ella no sería el interés de alguien de recuperar versus el interés de alguien de conservar algo que le regalaron. Es el interés de alguien de conservar algo que compró. Y en este caso, el código le va a dar la razón, le va a dar fundamento a la protección de este tercero. ¿Cuáles son los dos requisitos para proteger, para el tercero para protegerse? Tiene que ser un tercero de buena fe y a título oneroso. ¿De buena fe qué significa? Que no conociera, que desconociera de manera total, no pudiese conocer la circunstancia de nulidad del acto original. Y a título oneroso significa que haya generado algún tipo de sacrificio. La pregunta es, bueno, ¿esto significa que este se jodió? ¿Se quedó sin la casa? Se quedó sin la casa, pero no se jodió. Este le va a tener que reparar todos los daños que le provocó no haber recibido la casa. Entonces, eso se va a convertir en una indemnización y eventualmente esta persona va a recibir algún tipo de compensación por ese daño sufrido. En caso de que esta persona hubiese actuado de mala fe, ¿no?, sabía de este tipo de situaciones, y esta persona se la hubiese transmitido a otra persona más, pero esta sí ya de buena fe y a título oneroso, esta persona es quien tiene la casa, yo voy, le pido la casa a este, no la tengo, se la vendí a este. Vamos a vender a este, dame la casa, no la tengo, se la vendí a esta persona. Vamos a esta persona, efectivamente yo la compré. Yo pruebo que este tipo es un cómplice de esta persona absoluta y completamente maligna. Estas dos personas van a ser los que me van a tener que reparar a mí esos daños. El código y el profesor y todos les van a hablar de responsabilidad solidaria, ¿no? Estas personas solidariamente van a responder. ¿Qué significa solidariamente? De que a mí lo único que me interesa es que me paguen todo. Si este me puede pagar todo o este me puede pagar todo, yo puedo ir y cobrarle todo. Después entre ellos se arreglan y ven quién tiene que pagar más y quién tiene que pagar menos. Ya va, Kurama, ya termino. Disculpen, pasa que acá hay... se me escapó. Una gatita que quiere que la lleve a comer. Bien. Régimen de la ley 17711 y régimen del Código Civil y Comercial, básicamente es lo mismo, ¿no? Acá habla de régimen del Código Civil. El Código Civil de Vélez no protegía al tercero de buena fe y a título oneroso. ¿Por qué no protegía? Porque era muy absoluto en esta regla de que la nulidad del primer acto generaba necesariamente la nulidad de todos los actos posteriores. En la ley 17711 se corrige eso y en el Código Civil y Comercial también se mantiene este tipo de situaciones. Entonces, bien. Último punto. Conversión y confirmación de los actos nulos. Nulos y anulables, dice, por favor. Ya no existen los actos nulos y anulables como cosas distintas. Bien. ¿Qué pasa con la conversión y la confirmación? La confirmación es clara, ya le hemos hablado. Un acto jurídico de nulidad relativa que, mediante la intervención de los sujetos o de algún tipo de elemento que le generaba el defecto, se subsana el defecto y se confirma el acto. Deja de ser nulo. Esa confirmación se puede dar de manera expresa, mediante un acto expreso en el que yo voy, me presento y confirmo el acto, o de manera tácita, mediante permitir que la acción prescriba. El paso del tiempo termina confirmando el acto. La conversión ya es otra cosa. La conversión consiste en agarrar un acto que tiene defectos, por ejemplo, formales, y subsanar esos defectos
mediante la celebración de un nuevo acto jurídico. Este nuevo acto jurídico tiene su fundamento, está conectado con el anterior acto jurídico, pero es un nuevo acto jurídico y por lo tanto tiene sus propios efectos y su propia manera de ser nulo o no. Se entiende que cuando uno convierte este acto jurídico nulo en uno nuevo, subsana los defectos que tenía. Entonces acá tenemos algo que debería haber sido por escritura pública, pero lo hicimos con boleto privado. Acá lo hacemos con escritura pública y perfecto, queda subsanado este tipo de actos jurídicos. La conversión suele ocurrir cuando la razón de la nulidad es una cuestión formal, no tanto en otro tipo de situaciones. Y bien, acá habla de efectos entre las partes y respecto de terceros en la confirmación. Una vez confirmado el acto no puede ser declarado nulo. No hay mucho más con qué darle respecto de los efectos. Así que se subsanan todos los demás actos jurídicos que estaban pendientes por culpa de este tipo de situaciones. Bien, con esto terminamos el programa. Habrán notado que fue una materia larga. Les recomiendo que le presten atención. Si promocionan y después van a rendir el coloquio, no dejen de estudiarla nunca. No dejen de prestar atención a lo que aprendieron. Les va a servir para Derechos Privados 2, les va a servir para Derecho Privado 3, les va a servir para todos los derechos. Así que bueno, mañana tenemos la última clase y de todas formas siempre voy a estar disponible para cualquier duda que tengan. Y bueno, nos vemos, quién dice, el próximo año en otra materia.